Bueno, Dios les bendiga. La verdad es que este momento es muy difícil para mí. No sé por qué a Jaime y Beto les dio por qué pasar acá. Vamos a orar, pedirle a Dios que sea trayendo todo a mi memoria y que toda palabra sea real, que salga de mi boca, sea real, sea de parte de Él y para edificación para cada uno de nosotros. Papi, ¿nos diriges en oración? Amado Señor, en esta mañana te damos gracias por tu bendición y sabemos de que en este momento estamos edificándonos unos a otros y la vida de cada uno de nosotros tiene algo que decir y te pedimos porque tú en este momento, Señor, seas poniendo las palabras en gloria para que ella pueda pronunciar lo que tú tienes que hablar y tienes que enseñar aquí a todos nosotros, Señor, porque esto es lo que venimos nosotros aquí a recibir, Padre. Muchas gracias, te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues vengo de un hogar constituido por papá, mamá, 2 hermanos hombres y yo siendo la niña en mi casa. Mi papá fue un hombre alcohólico, donde desde mis primeros recuerdos de niña siempre maltrató a mi mamá física y verbalmente, donde siendo yo muy pequeña, creo que eran por ahí unos 3, 4 años, ver a mi mamá golpeada, su cara, su cuerpo, porque se le olvidó arrancarle el papel al calendario de ese día, la golpeaba, porque no le tenía las chanclas organizadas de la forma que él decía, la golpeaba. Y me le aferraba a su pierna llorando. Tenía más o menos unos 6, 7 años. Después de darle una golpiza porque el perro se salió, volteé y le dije, algún día crezco. Y ahí estaré. Los días más amargos fueron de pronto los días más importantes de uno como niño, el día de mi primera comunión. El día de mis 15, bueno, los días más importantes. Cuando tenía por ahí unos 11 años, me decía, tú eres igual a tu mamá, te compartes el mozo con tu mamá, te acuestas con los mismos hombres que tu mamá, teniendo 10 años, 11 años. Nos encerrábamos en el cuarto cuando él llegaba porque nos daba temor. Nunca llegó después de las 6 de la tarde a mi casa, mi papá, pero siempre llegaba borracho. Y más o menos pasaron 12, 13 años tenía cuando yo ya estaba más crecidita y nos encerramos en la pieza, corríamos el armario contra la puerta para que él no nos entrara y me gritaba que me maldecía, que si no sabía que era la maldición de un padre y en esa época no entendía qué pasaba. Seguía con su trayectoria, su misma rutina de vida. El día de mis 15, mi mamá hizo un almuercito para mi abuela, unos primos, unas tías, y llegó borracho. Ese día fue a coger a mi mamá, a ultrajarla y
me tiré encima de él, lo golpeé, le golpeé su cara impresionante y pasó eso así. Al otro día, a los 2 días me llegó una citación del juzgado que tenía que presentarme. Entonces sí, llegué y estaba la juez y mi papá vuelta a su cara una nada. Y me dijo, mira cómo volviste a tu papá. Y le dije, sí, la próxima vez lo mato, porque a mi mamá no la vuelve a tocar. Ah, la cosa es así. Le dije, sí. Y le dijo, ¿cuántas veces le pega? Y le dije, a diario. Entonces le puso una causal a él. Pasaron unos meses y llegó ebrio. Hizo salir a mi mamá de la habitación donde estábamos encerradas, que porque no había la cobija, que la cobija no estaba, y toda la vida mi mamá guardó la cobija en el mismo sitio. Pues mi mamá salió de la habitación, se fue hacia la habitación de ellos, y cuando estaba agachada a sacar las cobijas, estaba mi papá con un arma apuntándole a mi mamá. Me le tiré encima y ese día se tuvo que ir de la casa él. Le saqué sus cosas, hasta ahí lo vi. En esa temporada pasaron muchos años, no supe nada de él. Ya han pasado bastantes años, mi mamá se enferma. Siempre estuvo mi hermano, el del medio, mi hermano mayor, también tomaba licor, y la solución en esa época de mi mamá y mía, porque nos tenía desesperados, era que se fuera para Estados Unidos. Lo mandamos para Estados Unidos y quedo yo con mi otro hermano, el del medio, un hombre muy callado, muy reservado, pero nunca se metía en nada. Pero siempre estuvo al cuidado de mi papá. Yo nunca volví a saber nada de él hasta que mi mamá se enferma y viene mi hermano y me dice que por qué no le permitía entrar a la casa y ver a mi mamá postrada en la cama. Llegamos a un momento de opiniones y le dije, listo, que entre. Y fue mi papá, vio a mi mamá y comenzó a ir todos los días, y ya se estaba quedando en la casa, hasta que un día volvió y formó la algarabía. Se fue nuevamente. Pues yo no actuaba de la misma forma. Yo he sido, pues, me he considerado controlada, pero en esos momentos pierdo el control, y se fue. Volvió y se ausentó muchos años, y ya estoy yo más adulta. Tengo una bebé muy pequeña de 6 meses, muere el papá de mi bebé, y muere mi mamá y muere mi hermano mayor en ese año. En menos de un año mueren 3 seres muy queridos y quedo con una bebecita de 6 meses. Ya en ese entonces tenía año larguito, y conozco una persona a la cual viene y me habla de un perdón en mi vida. Y le dije, no, háblame de cualquier cosa menos perdonar a una persona. Siempre me insistía en el perdón, y no, yo soy fácil de perdonar, yo no tengo ningún problema de perdonar, pero hay una persona a la cual yo nunca perdonaría y no quiero perdonar. Comienzo a conocer de Dios y a conocer y a ver que Dios me decía, tienes que perdonar. En repetidas ocasiones ya mi papá sufre un derrame cerebral, ya queda con limitación de un lado de su cuerpo. Estando en la clínica me llama mi hermano, mi hija, necesito que me ayude, hoy no tengo quien me cuide a mi papá. Y le dije, sí, yo voy. Y fui a cuidarlo, y yo decía, ya sacaba pecho, yo decía, no, yo ya lo perdoné, no pasa nada. Y llegué, estuve allí. Cuando llegó el momento de cambiarlo, de limpiarlo, dije, no soy capaz de hacerlo con el amor que lo hice con mi mamá. No hay nada en mi corazón todavía.
Me fui al baño, me arrodillé, volví a salir, lo hice. Y así fueron repetidas veces, muchas ocasiones en que decía, sí, ya perdoné, y cada vez que iba por una obligación donde él me lastimaba, me hacía daño, sabía que no había perdonado. Una vez le pregunté a Jaime, Jaime, ¿qué hago? Yo sé que lo tengo que perdonar, pero no lo quiero perdonar. Me dijo, tranquila, mía, no te preocupes, órale a Dios. Y sí, años tras años, en el mismo juego, yo viviendo una vida cristiana en la cual de pronto muy activa. Ya pasaron 20 años de conocer a Dios, 21, 22 años, ya hace 2 años. Mi papá estaba muy mal, estaba delicado, entonces dije, no, por la tarde voy y lo veo, voy y lo visito. A mediodía salí de la oficina con mi hija menor hacia la casa a hacer una diligencia y me fui con ella charlando y le dije, no, mami, siempre toda la familia decíamos, hasta que mi papá no se arrepienta no se va a morir, porque llegaban momentos donde mi papá ya decían los médicos, no, ya ese fin, y volvía y revivía. Nos reíamos jocosamente, tiene las 7 vidas del gato, mi papá no va a morir. Mis sobrinitas ya siendo cristianas me decían, no, tía, hasta que mi abuelo no se arrepienta no va a pasar nada. Bueno, y ese día, hablando con mi hija en el camino, le dije, mami, es difícil con mi papá, realmente hasta que él no muera, hasta que él no se arrepienta no va a haber nada en su vida, ¿no? De ella, y me decía, sí, mamá, mi abuelo es terrible, que daño hace. Bueno, ya de regreso para la oficina, comienza Dios a hablarme, venía yo callada y comienza Dios y la voz palpable y me decía, el problema no es tu papá, el problema eres tú. Hasta que no le pidas perdón, no va a haber nada en tu papá. ¿Y qué? Señor, yo no lo puedo hacer. Y seguía diciéndome en el camino. Entonces llamé a mi sobrina, le dije, mamita, ¿usted qué va a hacer por la tarde? No, tía, voy para la casa. Necesito que me acompañes donde mi papá. Necesito pedirle perdón y no soy capaz de ir sola. Yo necesito que tú me acompañes y ores conmigo. Me dijo, claro, tía, yo también necesito pedirle perdón a mi abuelo. Y entonces nos vemos a las 5:30, sí, nos vemos a las 5:30, listo, mamita. Y llegué a la oficina y voy entrando y me dice mi cuñada, ¿qué estás haciendo acá? Tu papá se puso grave y ya se lo llevan para la clínica. Le dije, ¿qué? Y arranco a correr, dije, no voy a alcanzar. Dios, por favor, permíteme que llegue. Pero cuando salí, cojo el celular y llamo a Jaime. Jaime, estoy en esta situación. No tengo fuerzas, pero lo tengo que hacer. ¿Qué hago? Dios me está diciendo. Y me dijo, no te preocupes, vamos a orar en camino a casa. Y comenzamos a orar manejando y yo para allá no me acordé que tenía compromiso con mi sobrina, no me acordé que iba sola. Y como entro a la casa, a la carrera, y le digo a la enfermera, retírese, me quedo con mi papá sola. Y me encierro con mi papá y pude pedirle perdón. Donde hizo la oración de fe, no sé en qué estado la hizo, pero la hizo. Y sentí desde ese momento algo tan diferente que en mis 20 y pico de años de conocer de Dios no lo había sentido. Me abracé a Él, lloré con Él y experimenté la primer palabra de mi papá que me decía, hija, te amo, y me dio un abrazo. Jamás lo había hecho. Hoy en día voy con gusto, con agrado,
Me llama mi hermano, que es el que toda la vida ha velado por él, y me dice: necesito que vas donde mi papá, porque está en una situación impresionante, no se lo soportan las enfermeras, me trata mal, y a la única persona que acepta viajar. Esta semana, hacía días no iba porque estoy de lleno en la fundación, y esta semana me llamaban: vengan que su papá quiere verla, que no la ha vuelto, y fui. Y yo decía: ay, mi hermano había ido el día anterior y lo había tratado muy mal, y yo dije: no, ¿cómo irá a estar mi papá? Iba con los hermanos de México y le dije a Carlos: quédate afuera con ellos, y si yo veo a mi papá diferente, entonces entras, porque yo dije: me da pena que los vaya a tratar mal. Y entro y estaba dormido, y comienzo a sobarle su piernita, y se despierta, y cuando me ve esa sonrisa que en su rostro, y mija, hacía días no te veía, qué alegría, lo abracé, me daba besos, y le llamé a Carlos y le dije: entré con los hermanos, está de una forma totalmente diferente. Solo Dios, cuando le permitimos que Él haga en nosotros una sanidad total, puede decirme lo que me diga, ya no me duele, veo las cicatrices, veo que pasó algo en mi vida, pero no hay llaga. Y me siento feliz. Creo que hace 2 años conocí de Dios, un Dios verdadero en mi vida, un cambio real en mi vida. A raíz de eso marcaron muchas cosas. No fui la niña juiciosa de casa, mucha rebeldía, muchos daños, muchas consecuencias en mi vida, porque me justificaba en su actitud, y el problema era mío. Dios les bendiga.